esta transmisión de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Derrama una vez más la fuerza de tu amor en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro ser, Jesús. Y que por la fuerza del Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, podamos en este tiempo, en este momento, en estos minutos, conocer el amor verdadero, el amor humano en tu plan divino, perfecto, maravilloso, Jesús. Podamos adentrarnos un poco y quedar siempre deseando, anhelando más de ti, Jesús, más de ti. Porque encontrarse con Dios es nunca dejar de buscarlo. Bendito seas, Jesús. Derrama tu gracia, tu bendición sobre todos los que están conectados en este momento, ahí en sus casas, donde se encuentren. Jesús, derrama tu soplo de vida, tu soplo de amor, tu aliento, Jesús, de vida creador. Y saludamos a nuestra Madre Santísima también y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos a Sin Castidad No Hay Santidad, a este live que he llamado Castidad. ¿Dónde se origina? Quizás brevemente mencionarles dónde surge esto de sin castidad no hay santidad. Propiamente tiene su inicio en noviembre, a final de año del 2012. Y surge pues desde la vida, desde la vivencia, desde la experiencia. En aquel momento, ese año, yo tuve una relación de noviazgo, hubo una ruptura en esa relación en marzo del 2012 y durante esos meses, pues, estaba con esa vivencia después de aquel noviazgo, que fue un noviazgo extenso, que fue un noviazgo de más de 3 años. Y bueno, en ese entonces, pues, a nivel de renovación carismática católica, que es el movimiento en la iglesia en el cual sirvo, pues no se predicaba mucho prácticamente de castidad, de sexualidad. Se hablaba un poco de noviazgo, pero de una manera muy genérica, no de una manera pues en un lenguaje que fuera respuesta a la realidad actual. Ese era mi contexto. Y para no hacerlo tan extenso y para ir, como dicen, al grano, estaba en diciembre, a final del 2012, viendo, me dicen que todos los demás me escuchan bien, perdón, me escuchan bien todos los demás, es que me escriben acá que se escucha mejor sin audífonos. ¿Me escuchan bien? Algunas personas que puedan indicarme si se escucha bien, disculpen ahí la pregunta. Muy bien. Entonces, me encontraba en diciembre, final del 2012 en mi casa, viendo un programa en este canal católico EWTN, que me imagino lo conocen la mayoría de nosotros, este canal católico. Y estaba Pepe Alonso en un programa llamado Nuestra Fe en Vivo, entrevistando a un hermano muy conocido en este tema pro vida, en este tema de promover la cultura del matrimonio, de la familia, de la castidad.
Eh, y lo estaba entrevistando y en un momento dado, pues Eduardo Verástegui, que era a quien estaba entrevistando, eh, estaba dando su testimonio sobre su vida de castidad. Yo hasta ese momento no había escuchado mucho al respecto, a pesar de estar dedicado a la evangelización, a la predicación, pues estaba en otras líneas temáticas. Y recuerdo que me impactó mucho el testimonio de Eduardo Verástegui sobre la castidad y todo lo que decía. Y en un momento dado él dijo una frase: no hay santidad sin castidad. Él la dijo al revés. Dijo: no hay santidad sin castidad. Y me impresionó tanto la frase que inmediatamente abrí un grupo en Facebook, que es este grupo en el cual estamos. Pero puse la frase al revés: sin castidad no hay santidad. Empecé a investigar, a leer un poco sobre sexualidad, afectividad. Ahí es cuando descubro un tesoro maravilloso en la iglesia que se llama Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que les invito a buscar. La Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que es una serie de catequesis que él dio desde 1979 hasta 1984 en sus audiencias generales sobre el amor humano en el plan divino. Eh, Aproximadamente 129 catequesis, donde estuvo hablando de familia, de el matrimonio, de la sexualidad, de pureza, en el plan original de Dios, ¿no? Eh, que es como una gran trilogía, eh, la teología del cuerpo, me gusta escribirla así, es como una gran trilogía, ¿no? El amor humano en la creación, es decir, la sexualidad en el plan creador de Dios. Después viene, pues, la sexualidad en la naturaleza caída, cuando entra el pecado. Y después, esa tercera gran parte, la sexualidad, el amor humano en la redención llevada a cabo por Jesús. Y algunas consideraciones y temas que va tratando San Juan Pablo II, el gran papa del amor y la familia. Y bueno, en febrero del 2013, eh, después de estar investigando, tratando de leer un poco, le di forma a un primer retiro sobre castidad que se dio en febrero del 2013 allá en una diócesis de Costa Rica llamada San Isidro del General, conocido este lugar como Pérez Celedón. Y pues ahí comenzó este mover. Eh, Recuerdo ese primer retiro que la respuesta de los jóvenes, muchos adolescentes, fue abundante y el fruto para gloria de Dios fue maravilloso, el impacto de los temas que se trataron ahí. Y a partir de ahí pues empezamos este proyecto de Sin Castidad y Santidad en Costa Rica de manera local, sin pensar que después resonaría en muchos lugares para la gloria de Dios. Después empezaron a dar algunos talleres, se han dado en algunos otros países, en lugares de México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Paraguay, en Argentina. Y bueno, como todo, empezó de una manera muy sencilla y fue tomando forma en el camino hasta el día de hoy. Yo me casé el 1 de diciembre del 2018 y como que aquel retiro de febrero del 2013 trajo su fruto, su recompensa, porque mi esposa es de esa diócesis, es de esa ciudad, aunque ella no estuvo en ese retiro, pero es de esta zona. Y bueno, el apostolado fue evolucionando, eh, dando algunos talleres que más adelante les doy una información, les doy una noticia. Y aquí estamos ahora dentro de la vocación del matrimonio, también con mi esposa Helen Saray. Hemos dado algunos talleres juntos de castidad o para matrimonios. Así que, como para que conocieran un poco de dónde surge esto de sin castidad no hay santidad. Muy bien, quisiera hablarles hoy sobre precisamente este concepto y
sobre la castidad. Es un tema muy amplio. Yo voy a compartir unos 45, 50 minutos en lo que me queda de tiempo y sin embargo les voy a dar una noticia para que sigamos unidos. Amén. Muy bien. Quisiera partir de lo siguiente. Tú puedes decidir hoy ser feliz. Escucha muy bien. Tú puedes decidir hoy ser feliz. Porque las circunstancias no determinan la vida, sino las decisiones. Las decisiones es lo que determina la vida. Y aún más, las decisiones tienen el poder de transformar las circunstancias. De aparente fracaso en triunfo, de esclavitud en libertad, de sinsentido en propósito. Alguien decía o escribía que felicidad comienza con fe. La palabra. Felicidad comienza con fe. Y fíjense que sí, tiene mucho sentido, porque lo que crees o en quién crees, tus convicciones y certezas determinan tu felicidad, es decir, el camino de tu vida. Así que, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? La gente cree en algo. Hay quienes creen que la felicidad pues viene del dinero, del tener. Hay quienes creen que la felicidad viene del poder, de ser más que los demás, aunque tengas que pasar por encima de ellos. O hay quienes creen que la felicidad viene pues del placer de una vida donde le das rienda suelta a todos tus deseos, impulsos. Pero la felicidad La felicidad tiene un nombre, hay una palabra clave. Y como nos decía el Papa Francisco, el 27 de marzo del presente año, en aquel gran momento que vivimos junto a él, en esa bendición extraordinaria, urbe et orbi, y nos hablaba de esta tempestad que nos ha tomado por sorpresa a todos. Y decía el Papa Francisco que esta tempestad ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad, ha dejado en evidencia nuestras falsas seguridades. Esta tempestad de alguna manera nos ha desprogramado, desinstalado de nuestros proyectos, de lo que quizás teníamos planeado. Esta tempestad, nos decía el Papa Francisco, como que ha hecho caer el maquillaje de nuestros rostros. Y nos hacía un llamado, y nos decía también el Papa Francisco, es un tiempo de elección, de volver al origen, de volver a lo esencial, sin lo cual, escucha muy bien, la vida no tiene sentido. Y hay una palabra clave para vivir con plenitud, para vivir la felicidad verdadera. Esa palabra clave es la palabra santidad. Santidad. Sin santidad hay un vacío existencial. Es la palabra santidad. Yo creo que el problema más grande de hoy es que muchos viven en un sinsentido, en un vacío existencial. Hace algunos 3 meses aproximadamente, con un amigo, íbamos a orar al consultorio de un doctor en psiquiatría, un doctor amigo, y nos comentaba que la depresión, los pensamientos de suicidio se han disparado de una manera sorprendente. Es decir, han aumentado las personas en depresión, las personas con pensamientos suicidas, de que su vida no tiene sentido, no tiene razón de ser. Vemos que muchos están en un vacío existencial, porque el mundo de hoy como que nos mantiene fuera de nosotros mismos, fuera de sí mismos. Y yo creo que una clave
una clave determinante es entrar dentro de ti. San Agustín, en su búsqueda y después teniendo la experiencia de Dios, San Agustín escribió desde su experiencia: te buscaba fuera y tú tan dentro de mí. Y así andamos, y así andan muchas personas, buscando afuera lo que está adentro, dentro de ti. Dentro de ti está tu esencia. Tu esencia que quizás sí ha sido manchada, maltratada, herida en tu historia por el pecado, por los golpes, por los traumas, por las carencias, ausencias, lo que podríamos llamar accidentes en el camino de la vida. Pero sabes, Dios restaura tu esencia. Dios restaura tu identidad. Dios restaura tu ser. Porque has sido creado y creada por Él con una irrepetible originalidad. No ha habido alguien, no hay y no habrá alguien gracias a ti y a mí. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Es decir, tenemos una irrepetible originalidad. Y nuestra esencia, nuestra identidad, nuestro ser, el camino para ir hacia esa plenitud es la palabra santidad. Fíjense que les estoy hablando de santidad, pues este grupo se llama Sin Castidad No Hay Santidad. Hay un sentido al cual quiero llegar, una aplicación. Y repito, el Papa Francisco nos regaló una hermosa exhortación llamada Alégrense y regocíjense, gaudete exultate. Alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y el Papa Francisco, en el numeral 1, al respecto de lo que les estoy hablando, dice el Papa Francisco: el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Me encantan estas palabras del Papa Francisco. La felicidad para la cual fuimos creados es lo que el Señor nos ofrece y quiere darnos. Él nos quiere santos. El camino de esa felicidad es la santidad. No quiere que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Y un poco más adelante, en el numeral 34, dice precisamente el Papa, sigue diciendo: no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Y todos tenemos esta posibilidad. Todos, absolutamente todos. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, escriben. De manera que la santidad tiene que ver con ser más humanos, con ser más vivos. Aquí también nos dice el numeral 32, vean qué hermosas palabras: no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. La santidad tiene que ver con descubrir tu esencia, tu identidad, ser fiel a tu propio ser. Esto es maravilloso, me encantan estas palabras del Papa Francisco. No tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida, alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. En otra exhortación del Papa Francisco que tengo por acá,
en la exhortación Christus Vivit, que también les invito a buscar, esta exhortación apostólica del Santo Padre post-sinodal, escrita para los jóvenes, para todos los jóvenes, cronológicamente hablando, y para los de juventud acumulada, ¿no? Para todos, en una palabra. El Papa Francisco, en el numeral 1, nos dice: vive Cristo, esperanza nuestra. Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de ustedes es: Él vive y te quiere vivo. Así que ánimo, ánimo a luchar por la santidad, que tiene que ver con esa voluntad de Dios en tu vida, que como dice Pablo en Romanos 12:2, es siempre buena, agradable y perfecta, pero para la cual ahí mismo dice es necesario tener una metanoia, es decir, una transformación de la mente, una transformación interior, dejarnos transformar por Él. Esta santidad que tiene que ver con tu ser, con ser fiel a tu propio ser, dice el Papa Francisco, que tiene que ver con tu irrepetible originalidad, con tu esencia, porque como decía Santa Catalina de Siena, si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. Esta santidad que tiene que ver, y aquí viene con estas palabras que nos convocan en esta transmisión, que tienen que ver con el amor, y con la castidad. Así que yo quisiera invitarte a emprender esta aventura de la santidad. Había un santo italiano de hace ya bastantes años, San Félix de Cantalicio. Y San Félix de Cantalicio, de él es esta frase, esta máxima: o santo o nada, decía San Félix de Cantalicio. Uno es el camino a la santidad por excelencia. San Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice al respecto. Escuchen con atención. Efesios 1, 4. Por cuanto Él nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, y aquí viene la palabra que hay que subrayar, que marcar, en el amor. Repito, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santos en su presencia, en el amor. Y me encanta ahí lo que dice San Pablo, dos claves muy importantes, pero voy a referirme solo a una. Para ser santos, uno, en su presencia. En su presencia somos santificados, estando con Él, en la relación con Él, en la intimidad con Él, en la comunión con Él. En el amor, en esa comunión de amor, en el amor. El camino hacia la santidad es el amor. Ahora, cuando hablamos del amor, tenemos que decir lo siguiente. El amor es un asunto divino, en cuanto que Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. Y el amor es algo humano, en cuanto dice Génesis 1:27, 26-27, que en el principio, pues Dios crea al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. Y esto, humano, divino, pues es inseparable. El amor es algo divinamente humano y humanamente divino. San Juan Pablo II dijo unas palabras importantes dentro de sus catequesis de la teología del cuerpo, que después recogió el Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leerlo del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1604. En el numeral 1604 del Catecismo de la Iglesia nos dice: Dios ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Y dice San Juan Pablo II que el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Es decir, en una palabra, traducción, hemos sido creados para amar y ser amados. Tú
Hermano y hermana que me ves, que me escuchas, has sido creado, creada para amar y ser amado, para amar y ser amada. Y alguno dirá, pues este no conoce mi historia, no sabe lo que he vivido, yo, creado para amar y ser amado, por favor. Claro, es importante saber que lo que lastima, que lo que hiere, que lo que golpea no es el amor, sino las personas que no saben amar. Pero tenemos siempre la posibilidad de emprender un camino nuevo en Dios. Dios es el Dios de las nuevas posibilidades, de los nuevos comienzos, cuando lo dejas entrar en tu historia. Para Él no existen casos desesperados, solo personas que se desesperan. Tú has sido creado, creada para amar y ser amado, amada. Venimos del amor, vamos hacia el amor y nuestra vida es una llamada a la realización en el amor. La teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que habría que hacer otro taller un taller respecto a esto, pero la teología del cuerpo, en una palabra, nos habla del amor humano en el plan divino. Cuando uno habla del amor humano, pues habla en todas sus dimensiones, ¿no? En todas las dimensiones de relación, de relaciones interpersonales. El amor humano es el amor de un padre a su hijo, de un hijo a sus papás, entre hermanos, del abuelo a sus nietos, entre amigos, entre compañeros. Todo eso es amor humano. Y específicamente, pues el amor entre un hombre y una mujer, dentro del plan y el proyecto original de Dios, dentro de ese sueño de Dios. Ahora, para vivir el amor como un camino de santidad, pues, y de felicidad, que el amor valga la alegría y no la pena. No que sea perfecto, porque no se trata de que el amor sea perfecto, eso no lo predica la castidad, se trata de que el amor sea auténtico, verdadero, sincero, con todo y sus imperfecciones. Para que el amor sea un camino de santidad y felicidad es imprescindible la castidad, tanto que sin castidad no hay santidad. Ahora sí, vamos poco a poco, ¿no? En este tiempo. Cuando hablamos de castidad, ¿no? Hemos escuchado esta palabra, una palabra que con solo el mencionarla a veces se malinterpreta, se malentiende o es objeto de burla, de bullying. Muchos le dan una connotación negativa, ¿no? Y creen que, no sé, como que castidad, castigo, castidad, castración. Castidad, eres un retrógrado, es decir, piensas como de otra época antigua. Castidad, pues eres anormal. Pues fíjense, hermanos y hermanas, nada más lejos de la realidad. La castidad es algo maravilloso. Cuando empiezas a conocerlo, porque las cosas... decía el Padre Pío, las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas y las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas. Y cuando empiezas a conocer esto de la castidad, empiezas a amar este don, esta virtud, esta gracia. Y es un estilo de vida que se empieza a asumir maravilloso. Nada más lejos de la realidad, todas estas connotaciones negativas sobre la castidad. La castidad no es castigo, no es castración, no es ser retrógrado, no es ser anormal. La castidad nos lleva al verdadero amor. La castidad da su verdadero lugar a la afectividad y la sexualidad humana. La castidad proviene de la abundancia del amor. La castidad es custodia del amor auténtico. La castidad promueve el amor en plenitud. La castidad no reprime, no limita el amor, sino que lo purifica del egoísmo y lo eleva a su máxima madurez. La castidad nos lleva a entender lo que es el verdadero amor. Porque sí existe el verdadero amor, hermano y hermana, ¿lo sabías? Sí es posible amar de verdad, amar con un amor auténtico, gratificante, que llene la vida. Sí es posible.
La castidad, repito, promueve la plenitud del amor, es custodia del amor auténtico y proviene de la abundancia del amor. La castidad no reprime, no limita el amor, al contrario, lo purifica del egoísmo, lo cuida del egoísmo. Lo contrario del amor es el egoísmo. Decía San Juan Pablo II, lo contrario de amar es utilizar. Cuando uno está en una relación de noviazgo, pues, en algún momento decía a los jóvenes, proponle la castidad a tu novio, a tu novia, y te darás cuenta si te quieren amar o utilizar. Más adelante vamos a profundizar muchos temas. Así que ir despacio con la castidad es ir lejos en el amor. San Juan Pablo II decía también respecto a esto, en la encíclica Familiaris Consortio numeral 33, la castidad, según la visión cristiana, no significa absolutamente rechazo ni menosprecio de la sexualidad humana. Significa esa fuerza espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad, y sabe promoverlo hacia su realización plena. El Papa Francisco, el 21, quiero leerles por acá, el 21 de junio del 2015, hablando a jóvenes en Milán, Italia, dijo lo siguiente: rechacen las actuales versiones hedonistas del amor y hagan el esfuerzo de vivirlo en un modo casto. Aunque no sea fácil, tengo que decir una palabra impopular, pero el Papa a veces también tiene que arriesgarse, decía el Papa Francisco. El amor no debe usar a otros, el amor es casto. Por eso les digo, sean castos. No es fácil. Todos saben las dificultades para superar esta concepción fácil y hedonista del amor, pero perdónenme, les pido hacer el esfuerzo de vivir el amor en modo casto. Papa Francisco, 21 de junio del 2015. Me encanta esta expresión del Papa Francisco: rechacen las actuales versiones hedonistas del amor y hagan el esfuerzo de vivirlo en modo casto, el amor en modo casto. Aunque no sea fácil, y el Papa de una manera realista nos dice, aunque no sea fácil, implica un combate, una lucha, una batalla, pero por favor, decía, les pido el esfuerzo de vivir el amor en modo casto, en contraposición a las actuales versiones hedonistas del amor. ¿Qué es el hedonismo? Pues es el placer por el placer, la idolatría del placer. Y pensemos en un momento en esto, en los peligros del amor hoy, en el contexto de nuestra realidad que estamos viviendo, pues en este tiempo, en cuanto al amor y la sexualidad. Pensemos en un momento esto. Aquí el Papa ya nos dice un peligro hoy del amor que se contrapone al amor verdadero, que deforma el amor, versiones falsas del amor. Versiones hedonistas del amor. Y les decía, el hedonismo es la búsqueda del placer por el placer, ¿no? Pues hay quienes creen hoy, díganme ustedes si estoy equivocado, que el amor solamente tiene que ver con el placer, con el sexo, con el eros, y vivimos en una sociedad totalmente erotizada. Hago con mi cuerpo lo que quiero. Y aunque el eros es un don de Dios, es una gracia de Dios, la sexualidad. Dios ha puesto en el hombre y en la mujer el don de la atracción. Cuando leemos en el Génesis capítulo 2, vemos que Dios ve que Adán, el primer hombre, pues tenía toda la creación a su disposición, pero como que se sentía solo. Y Dios un día vio a Adán cabizbajo, que caminaba por el Edén cantando: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre una ayuda adecuada, y crea a la mujer. Y cuando Adán ve esa muñecota, ¿qué fue lo que dijo? Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos.
Por supuesto que Dios pone en el hombre y en la mujer ese don de la atracción, de la sexualidad, pero que el pecado después desvirtúa y entra la lujuria, el egoísmo y la posibilidad de utilizar al otro. Un peligro para el amor es esa versión hedonista, es decir, creer que el amor solamente tiene que ver con el placer, con el sexo. Otro peligro es el concepto de un amor fácil, es decir, un amor sin compromiso, del momento. Como que no se puede amar para siempre, eso es imposible. Hay quienes tienen ese concepto hoy. Y decía San Juan Pablo II, quien no decide amar para siempre, le será muy difícil amar siquiera un día. Para seguir analizando la realidad, voy a ir a la exhortación Cristo vive del Papa Francisco. En el numeral 263 nos dice más peligros del amor o situaciones que se contraponen al amor o nos impiden vivir un amor verdadero. Dice en el numeral 263 de la exhortación Cristo vive: es verdad que estas dificultades que muchos jóvenes sufren en sus familias da origen o lleva a muchos jóvenes a preguntarse si vale la pena formar una familia, ser fieles, ser generosos. Quiero decirles que sí, que vale la pena apostar por la familia, que en ella encontrarán los mejores estímulos para madurar y las más bellas alegrías para compartir. No dejen que les roben el amor en serio, no dejen que los engañen esos que les proponen una vida de desenfreno individualista que finalmente lleva al aislamiento y a la peor soledad. Y aquí el Papa Francisco nos dice esto: hay personas jóvenes que han tenido dificultades en su familia, la separación de papá, de mamá, divorcios, agresión, violencia, y debido a esas heridas, a esos traumas, pues no creen en el amor hoy, no creen en el matrimonio, no creen que sea posible formar una familia, porque viven desde ese trauma, desde esa herida, y desde ahí se determinan. Entonces, muchos viven, respiran desde sus experiencias negativas y desde ahí se mueven y pues se determinan, pues no, es imposible el matrimonio, es imposible el amor. Mira, mis tíos todos se han separado, mira, mi papá y mi mamá divorciados, en mi familia hubo agresión, violencia. Tú puedes cambiar esa historia. Tú puedes cambiar esa historia. Pueden haber nuevos comienzos. Por eso es importante sanar el corazón, para amar de verdad. Porque también cuando nos movemos desde las heridas, desde la soledad, desde la depresión, la soledad, la depresión, los vacíos, muchas veces nos hacen ver amor donde no hay amor y terminamos mendigando amor. Seguimos adelante, aquí mismo en el numeral 264, dice el Papa Francisco en esta exhortación Cristo vive, nos sigue hablando de más dificultades, peligros del amor, como una lectura de la realidad hoy. ¿Están conmigo? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Dice el numeral 264. Hoy reina una cultura de lo provisorio, que es una ilusión. Creer que nada puede ser definitivo es un engaño y una mentira. Muchas veces hay quien dice que hoy el matrimonio está pasado de moda. En la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante es disfrutar el momento, que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas. Yo, en cambio, dice el Papa, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan contracorriente y sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional, que en el fondo cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Yo sí tengo confianza en ustedes y por eso los aliento a optar por el matrimonio, decía el Papa Francisco. Aquí el Papa nos dice algo más, que vivimos en una cultura de lo provisorio. ¿Qué significa eso? Creer que nada es definitivo, creer que el matrimonio está pasado de moda, que amar es una cuestión solamente sentimental, emocional, de placer del momento.
Es una realidad. Así piensan muchos hoy, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Así piensan muchos hoy. Pero el matrimonio no ha pasado de moda, el amor verdadero. Fíjense que cuando empezamos a hablar de esto en Costa Rica desde el 2012, hemos visto cómo los matrimonios se han multiplicado, cómo han surgido matrimonios hermosos desde el movimiento, desde la iglesia. El Papa Francisco también nos advierte aquí otro peligro y habla de la cultura de lo relativo, que nos refiere a una palabra, el relativismo. Cada quien piense lo que quiera. Eso es el relativismo. Es decir, no hay verdades absolutas. Cada quien piensa lo que quiera, cada quien crea lo que quiera, y si para ti está bien, pues es tu verdad. Es tu verdad. El relativismo es eso. Hago lo que me da la gana y así creo pues que estoy siendo verdaderamente libre, y más bien es todo lo contrario. El que dice yo hago lo que me da la gana es la persona más esclava, ¿sabían? Lo mandan sus ganas. Yo hago lo que me da la gana, lo mandan sus ganas, sus impulsos, sus deseos. Y ser libre es ser dueño de sí mismo, y solamente quien es dueño de sí mismo podrá darse y amar de verdad a otra persona. El relativismo es esa corriente social, ¿no? De que no hay verdades absolutas, de que ya no hay ni el bien ni el mal. Decía Benedicto XVI, precisamente hablando, él hablaba de la dictadura del relativismo, de esta imposición ideológica, y decía Benedicto XVI, que esta semana cumplía 93 años, el pecado del mundo de hoy, el mayor pecado es creer que nada es pecado. Eso es el relativismo, no hay bien, no hay mal, cada quien pues considere lo que es bien y mal desde lo que cree, desde lo que piensa. Y como decía, si no me equivoco, San Pío X, lo que está bien aunque nadie lo haga, lo que está mal aunque todo el mundo lo haga. Por supuesto que hay verdades absolutas. Esta es una lectura de la realidad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué nos propone la iglesia? ¿Qué nos propone el Papa? Fíjense qué hermoso lo que dice aquí. Ante esta realidad, ¿qué vamos a hacer? Dice el Papa, yo les pido, sean revolucionarios, vayan contracorriente, rebélense contra esta cultura de lo provisional, que en el fondo cree que ustedes no son capaces de amar verdaderamente. Ir contracorriente. Ante esta cultura de lo light, mira, les voy a hablar de esto en la próxima Facebook Live que vamos a tener, porque ya el tiempo se me está acabando. ¿Qué creen? ¿Cómo ven? Y si no, pues bueno, ya les indico. Ante esto, dice el Papa, ir contracorriente, ser revolucionarios en el amor. Aquí es donde entra la palabra castidad. En esta revolución del amor, en este ir contracorriente, ir a la profundidad, ante esta cultura light, ante esta cultura del relativismo, ante esta cultura de lo provisorio, ante esta cultura que promueve un desenfreno individualista, ante esta cultura que nos promueve un amor fácil o versiones solamente hedonistas. Bueno, aquí entra la castidad. Hay unos hermanos de Perú que tienen una página muy bonita que yo les invito a buscar también. Claro que sí, tenemos que unirnos en este apostolado. La castidad está de moda. La castidad no pasa de moda. Yo creo que la moda, tenemos que hacer que la moda del amor sea vivirlo en modo castidad. Ahora, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, 10, 15 minutos, unas preguntas muy concretas. Quiero dejarles para terminar y les doy la noticia de una vez para que no se me vayan antes. El próximo sábado, ¿qué fecha es? Por aquí está mi esposa en la cocina. Ya terminó su transmisión. Me indican que es la fecha del próximo sábado. 25 de abril. El próximo sábado 25 de abril vamos a tener un
retiro, encuentro, como queramos llamarle, taller sobre castidad durante el sábado. Es decir, no solamente una predicación, un momento, sino que junto a mi esposa, Helen Saray, vamos a estar hablando de este tema de la castidad durante el próximo sábado, sea a partir de la tarde hacia la noche. ¿Qué les parece? ¿Estarían de acuerdo en unirse todos los que están aquí conectados el próximo sábado 25? Y por qué no también, si es necesario, el domingo 25, a manera el domingo 26 de abril, a manera de retiro, de encuentro virtual sobre castidad, para profundizar un poco más. ¿Qué les parece? Si ustedes están de acuerdo, lo hacemos, porque pues es necesario que haya un público, ¿no? Muy bien, castidad, ahí me van respondiendo si están de acuerdo. Castidad, ¿para quiénes es la castidad? Hagámonos 3 preguntas. ¿Para quiénes es la castidad? ¿Qué es la castidad? Por lo menos estas 2, y si nos da tiempo la tercera, ¿por qué es importante la castidad? Muy bien. ¿Para quiénes es la castidad? Quiero responder desde el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2348, nos dice al respecto de esto. 2348. ¿Para quiénes es la castidad? Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos son llamados a la castidad según su estado de vida particular. Respuesta muy concreta, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2348. Todos son llamados a la castidad según su estado de vida particular. Es decir, ¿qué son estados de vida? Según el matrimonio, si está casado, o incluso la soltería es un estado de vida. Si es sacerdote, religioso o religiosa. Esos son estados de vida, ¿no? El matrimonio, la soltería, la vida sacerdotal o religiosa. Y todos estamos llamados a la castidad. Esa es la respuesta muy concreta. A veces confundimos castidad con celibato, con el celibato sacerdotal, o como los religiosos y religiosas hacen voto de pobreza, obediencia y castidad. Hay quienes creen, pues no, pues eso es para los monjitas, para los religiosos, para el padrecito. No, es para todos. De diferente manera, de diferentes formas, en cada estado de vida. Hay una castidad en el noviazgo, hay una castidad en la soltería, hay una castidad que se vive en el matrimonio, en el respeto, en la fidelidad, en el crecimiento, en el amor. Hay un respeto en el noviazgo, les decía, sabiendo esperar, respetando a tu novia, porque recuerda que quemar etapas es quemar el amor. Hay una castidad en la soltería, fecunda. Ser soltero no es ser infecundo, al contrario. Ahí mi esposa les hablará sobre eso. La espera que desespera. Ella tiene un tema que se llama así, la espera que desespera. Muy bonito. Sobre cómo trabajar esta parte de la espera de la soltería. Muy bien, eso lo habla desde su testimonio, y cuando yo llegué fue el mayor regalo que pudo recibir. Eso es autoestima, sí, por supuesto. Ahora, ¿qué es la castidad? Voy nuevamente al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2345. En el numeral 2345 nos dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica. De aquí desprendemos qué es la castidad de manera muy concreta. Dice: la castidad es una virtud, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, a quien se deja llenar por él, guiar por él, imitar la pureza de Cristo. Y esto me parece maravilloso. Aquí nos dice el Catecismo que la castidad, 1, es una virtud. 2, que la castidad es un don de Dios. Es decir, que es una gracia.
una gracia. Fíjense qué hermoso. De aquí sacamos una conclusión. Atención a lo siguiente. Implica un esfuerzo. Implica una conquista. Un esfuerzo. Entonces, atención a esto. Nos dice el Catecismo en el numeral 2345. La castidad es un don, una gracia, y la castidad es una virtud. Don Dios lo da, hay que pedirlo en oración, hay que buscar los medios de gracia constantemente. Dios lo da y no se cansa de darlo, de renovarlo. Porque alguien me decía una vez desesperado, desesperada, hermano, yo hice promesa de castidad y volví a caer, ya perdí mi castidad. No, hermano y hermana, vuelve a pedir, vuelve a levantarte. Es un don, una gracia que Dios no se echa atrás contigo ni conmigo. Y la castidad es una virtud. Dice el Salmo 51 en el versículo 12. Aquí lo resume. ¿Recuerdan esta oración del salmista? Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme dentro de mí renueva. Salmo 51, 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, don, gracia. Tenemos que decirle constantemente al Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame, purifícame, santifícame. Ayúdame, Señor, dame tu gracia. Transfórmame, libérame. Y buscar los medios de gracia, Eucaristía, confesión, la palabra, la comunidad. Y sigue diciendo el salmista, un espíritu firme dentro de mí renueva, que pueda ser fuerte, que pueda ser decidido, determinado, perseverante. De manera que la castidad, podemos decir, es un don de Dios y una virtud necesaria y determinante para vivir el amor en plenitud en el específico estado de vida al que Dios te llama. Es una definición que me gusta mucho. La castidad es un don de Dios y una virtud necesaria y determinante para vivir el amor humano en plenitud en el específico estado de vida al que Dios te llama. Ahora, podemos entender también la castidad a partir de lo que no es y lo que sí es. La castidad, escucha muy bien, no es castración, no es negar nuestra sexualidad, no es negar nuestro cuerpo para nada. La castidad es canalización, canalizar esta fuerza que Dios nos ha dado, esta vitalidad, este don. La castidad no es frustración, no es vivir frustrado. Es orientación, más bien te da claridad. La castidad no es represión. No es reprimir la sexualidad, no es reprimir el amor, no es algo impuesto, es una opción libre. Libre de amor a ti mismo, de amor a tu pareja, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a los demás. La castidad tampoco es ser escrupuloso. ¿Qué es ser escrupuloso? Ver pecado en todo lado hasta donde no lo hay. No. La castidad es ver el amor, la sexualidad como un don, como una gracia, como una bendición. Y entrar en ese combate. La castidad no es ser anticuado. Al contrario, es vivir un amor renovado y que se renueva constantemente. Decía Jason Ever, un gran promotor de la castidad en Estados Unidos, hemos escuchado de ellos, Jason y Cristalina Ever, decía este hermoso pensamiento: la castidad no se trata de seguir una serie de reglas para no ir al infierno, es querer el cielo para la persona que amas. Es decir, más bien tiene un sentido propositivo, más que un sentido, como les decía ahora, negativo y pues claro, la prohibición se convierte en tu mayor protección. Cuando Dios nos prohíbe algo, nos pone un límite, nos está protegiendo, nos está amando, está siendo misericordioso. La castidad es ser el cielo para la persona que amas. De manera que Dios es real porque el amor es real. Dios es concreto porque el amor es concreto. Decía el Papa Francisco la homilía de clausura en la JMJ en Panamá 2019, en la Jornada Mundial de la Juventud.
Y quisiera terminar con lo siguiente. Quiero dejarles los siguientes textos bíblicos. San Pablo es un maestro en este tema de la castidad. Y hay 4 textos que quiero dejarles sobre donde San Pablo también nos ayuda a profundizar desde la Sagrada Escritura qué es la castidad. Fíjense que hoy nos hemos detenido en esto: santidad, amor, castidad sobre todo, bueno, y la realidad de hoy, y castidad sobre todo en su definición, en entender el concepto, porque hay más de lo que vamos a ver, cómo vivir la castidad, por qué es importante vivir la castidad, y profundizar otros temas de noviazgo, de sexualidad. ¿Les parece? Pero leemos rápidamente porque ya mi esposa me está esperando para el rezo del Santo Rosario virtual que tenemos hoy a las 6, donde yo les invito a unirse ahora en un momento. Dice San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Le decía al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con un corazón puro. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y vete por el contrario al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, en unión de los que invocan al Señor. Es decir, Pablo habla aquí de las pasiones. Las pasiones tiene varias connotaciones, pero es como esas fuerzas, impulsos que nos llevan a actuar de diferente manera. Y Pablo lo que está diciendo a Timoteo, traducción: encausa tus pasiones. La castidad es eso, encauzar tus pasiones, encauzar tus impulsos, no que ellos te dominen a ti, porque amar también implica la inteligencia. Vamos a profundizar el tema del amor la próxima semana, aún más. Amar implica la inteligencia. No solo tienes hormonas, también tienes neuronas. No solo tenemos hormonas, también tenemos neuronas. Segundo de Timoteo 2:22. Segundo texto, 1 de Corintios 6:12. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Pablo aquí nos habla y nos dice que la castidad es ser libre. Realmente nos permite ser libres para amar. ¿Y qué es ser libre? La libertad es ser capaz de elegir lo que me haga bien a mí y al otro. Ser capaz de elegir aquello que no me anule, me esclavice, y no anule y esclavice al otro. 1 de Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Tercer texto. Lo vamos a encontrar en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice San Pablo: mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna y en pleno uso de su libertad y está resuelto en su interior en respetar a su novia, hará bien. 1 de Corintios 7, 38. Pablo está aquí hablando de a los novios, está hablando del matrimonio, y Pablo dice: el que ha tomado una firme decisión en su corazón, sin presión alguna, en pleno uso de su libertad, y está resuelto en su interior a respetar a su novia, hace bien. ¿Qué es la castidad? Es una decisión firme desde el corazón, en pleno uso de mi libertad, de respetarme a mí mismo y de respetar a la persona que amo. Y 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice San Pablo: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que se alejen de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo en santidad y honor, y no dominado por la pasión como hacen quienes no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Y desde aquí desprendemos la siguiente idea. Pablo dice: aléjense, huyan de toda impureza, dice alguna versión. Es decir, la castidad es un combate, es una batalla. El catecismo de la Iglesia Católica habla del combate por la pureza. Es una batalla.
Y en esta batalla vence el que huye de la ocasión, en fin, lo malo no es ser tentado, no es sentir la tentación, sino consentir. Les he dado 4 textos de San Pablo. 1, 2 Timoteo 2:22, 2, 1 Corintios 6:12, 3, 1 Corintios 7:38 y 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Así que la castidad es maravillosa. Vivir la castidad para vivir un amor en plenitud. Qué hermoso. Miren, el tiempo se nos ha ido. Quisiera hablarles muchas cosas más. Hemos querido reactivar este grupo de Sin Castidad No Hay Santidad y le vamos a dar dinamismo, le vamos a dar fuerza a este proyecto que ha ido surgiendo en el camino con el mover y el ritmo de Dios. Muchas cosas han sucedido sin ni siquiera planearlas tanto y gloria a Dios. Así que hermanos y hermanas, ¿qué les parece lo que hemos comentado hasta el día de hoy? Si tú tienes alguna pregunta, yo te invito a que me la dejes en los comentarios o me envíes un mensaje en el Facebook, Francisco Javier Araya, y la voy a tener presente para la próxima sesión. Hermanos, la próxima semana nos encontramos el sábado. Vamos a tener un encuentro virtual de castidad. ¿Qué les parece? El próximo sábado 25 de abril en esta página. Les estoy confirmando la hora. Vamos a compartir junto con mi esposa Helen Saray y a profundizar aún más. Hoy he querido realizar esta conferencia sobre castidad a manera donde hemos visto varios puntos y pues también quedar inquietos y queremos más. Amén. ¿Les gustaría? Así que, ¿qué les parece si... Bueno, ya casi, ya me hicieron señas acá para el rezo del rosario, pero terminamos en estos 2, 3 minutos orando un momento. Bendito sea.